Esta cubierta es una cubierta ficticia, donde no hay ninguna perforación en toda la cubierta. ¿Vale? Eso mucha gente lo ve como, le genera cierto miedo, ¿no? Oye, no, esto no está nada fijado, ¿no? ¿No se lo llevará el viento? Bueno, si alguien cree que el viento se llevará toda esta instalación de la cubierta, quizá, bueno, yo no digo que no pueda ser, pero vamos, en toda la cubierta esto es un sistema que está todo unido y bueno, necesitarías una fuerza de viento pues, espectacular para levantar todas estas máquinas y estos conductos y estos pasos de mantenimiento y las tuberías y demás. Vale, entonces vamos al paso de nivel. Esto es algo que a día de hoy en España no se utiliza mucho. El paso de mantenimiento para el personal, para poder acceder hasta la máquina y realizar pues, los cambios de filtros y demás, esos trabajillos que se deben hacer pues, periódicamente. En este caso se le ha puesto unas bisagras para que la escalera se pueda desplazar hasta el punto donde queremos hacer el mantenimiento. El Yeti 480, que nos permite rotar hasta 360 grados la colocación del carril y nos permite también regular hasta 7 grados la inclinación de la cubierta. Tiene una alfombrilla antivibratoria y antideslizante. Y ya sabéis que la oficina técnica hace el cálculo del reparto de cargas óptimo para la cubierta. La soportación de conductos. En este caso se ha utilizado el Yeti 335, que también lleva la alfombrilla. Se hacen unos racks en cubierta y, a mi modo de entender, aquí hay un pequeño error. ¿Vale? Estas son anotaciones que es interesante que las sepáis y las mencionéis a la hora de hacer una instalación para el instalador. El primer rack de todos debería de ir unido a la bancada, porque la junta entre el conducto y la máquina es una junta blanda, que entonces en caso de un huracán, podría ser que el huracán se llevase estos dos conductos con estos tres pórticos. Para evitarlo, si unimos este primer pórtico a la bancada de la máquina, estamos asegurando toda esta instalación. Lo mismo ante esta situación, el conducto helicoidal. En este caso, el primer pórtico también debería de ir unido a la bancada para asegurar que el viento no se nos lleve. Aún así, este conducto está unido en la vertical, con lo cual aquí habrá un punto fijo en la vertical que asegurará ese punto. La soportación de la bandeja de cables. En este caso, en Polonia, creo que hay una ordenanza en su normativa que dice que una instalación eléctrica tiene que ir a un mínimo de 40 centímetros de la cubierta por temas de nieve, por eso lo han alzado, pero por ejemplo en Canarias podríamos colocar la bandeja a ras del Ursus. La soportación de tuberías. Bueno, el H-Set, este es un H-Set curioso, no lo solemos utilizar en España por tiempos de instalación, nos parece más óptimo realizarlo con el Yeti 335 porque ya insertas el carril en vertical y te ahorras este accesorio que le quita tiempo al instalador. Aún así, el sistema es válido, ¿eh? Mecánicamente funciona y funciona muy bien. Y sabéis que el Ursus pues, está realizado con un caucho vulcanizado que te aísla todo tipo de vibraciones en la cubierta. Y por último, la bancada premontada, que pues, se la facilitamos ya premontada, como dice su palabra, para que el instalador pues, sea lo más ágil posible en montarla. ¿Vale? Lo dicho, una cubierta ficticia, pero es muy representativa sobre algunas de las soluciones que podemos ofrecer con estos sistemas en cubierta. Soluciones para cubiertas de Valraven, queríamos comenzar haciendo una distinción entre los tipos de cubierta que marca el Código Técnico de la Edificación en España.
hace una distinción entre dos grandes grupos, las cubiertas planas y las cubiertas inclinadas. Las cubiertas inclinadas son aquellas a un agua, a dos aguas, que tienen inclinaciones muy pronunciadas. Y las cubiertas planas, sin embargo, no significa que sean planas. Las cubiertas planas también tienen una pequeña inclinación para poder desaguar el agua, que oscila entre 0,5 y 8 grados y medio. Entonces, los sistemas Vis Yeti y Vis Ursus de Valravn son recomendados para este tipo de cubiertas, para las cubiertas planas que tengan pequeñas inclinaciones para poder salvar esas inclinaciones. En cambio, para cubiertas inclinadas no se recomienda, en la medida de lo posible, de hacer instalaciones encima, pues esa inclinación más pronunciada nos va a obstaculizar la instalación. Los elementos básicos que componen una cubierta, según el código técnico, las cubiertas están compuestas por 8 elementos. 1, la formación de pendientes. 2, la barrera de vapor. 3, el aislante térmico. 4, la impermeabilización. 5, la capa separadora. 6, la capa de protección. 7, el tejado. Y 8, el sistema de evacuación de aguas. Ello no significa que un componente no pueda hacer más de una función de estos elementos, pero de forma genérica los elementos básicos de una cubierta son estos 8 elementos, y las cubiertas más habituales que nos encontramos en España pues son la cubierta ventilada a la catalana, que puede ser fría o caliente. Se suele utilizar este tipo de cubierta para los lugares más cálidos. Luego las cubiertas sin ventilar, que dependerá de la disposición del aislante, principalmente tradicionales, invertidas, y estas dos generalmente son transitables, y la cubierta D, que de normal no suelen ser transitables. Es más bien utilizada en edificios no residenciales, plantas industriales, almacenes, centros comerciales, centros deportivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si perforamos la cubierta? Pues si perforamos la cubierta vamos a dañar a algunos de estos elementos que componen la cubierta. En nuestro caso, pues los tres elementos que más nos preocupan en Valravn pues sería la membrana impermeabilizante, el aislante térmico y la barrera de vapor. Si perforamos la membrana impermeabilizante, pues se puede producir una pérdida de estanqueidad, lo cual se convertirá en un futuro con filtraciones de aguas, y tendremos problemas para detectar ahí donde haya las filtraciones, ya que el agua entra por un punto, pero aparecerán humedades en el interior del edificio y no sabremos de dónde se origina esa pérdida. Si perforamos el aislante térmico, pues se nos van a generar puentes térmicos. Eso son pérdidas energéticas. Si hay que climatizar el edificio, pues se perderá gran parte de la climatización y nos va a generar un aumento de necesidades de climatización. Y por último, si perforamos la barrera de vapor, pues se convertirá en problemas de condensaciones. Los problemas de condensaciones pueden perjudicar el aislamiento en un futuro. Entonces, las principales bases que ofrece Valravn para estos sistemas en cubierta, para evitar perforaciones, son el Vis Yeti 130, que hace 130 milímetros por 130 milímetros. Es un Yeti muy pequeño para instalaciones ligeras, muy ligeras. El Vis Yeti 335 hace 33 centímetros y medio por 33 centímetros y medio. El Yeti 480, este nos permite regular hasta 7 grados y hace prácticamente medio metro por medio metro. Y luego el Vis Ursus, que a día de hoy pues se compone de 3 tamaños, el de 250, el de 400 y el de 600. Para el Vis Yeti 130 se recomienda no colocar más de 250 kilos,
Para los Yetis 335 y 480 se recomienda no cargarlos más de 2 toneladas, lo veremos más adelante. Y para los Ursus se recomienda respectivamente colocar máximo 100, 200 y 300 kilos según el tamaño que utilicemos. En cuanto al reparto de cargas en la cubierta, es importante conocer el tipo de cubierta y su capacidad portante. Pues recordemos que la Oficina Técnica de Valraven ofrece el estudio del reparto de cargas, aunque eso es un estudio que en realidad es un servicio que se puede contratar en cualquier ingeniería estructurista con la información adecuada de la perfilería correspondiente. El código técnico de la edificación nos indica que las cubiertas con inclinación inferiores a 20 grados deben soportar como mínimo una carga uniforme de 100 kilos por metro cuadrado y como mínimo también una carga concentrada de 200 kilos. Generalmente las cubiertas transitables aguantan bastante más. Y en cuanto a las cubiertas ligeras, pues claro, hay que calcular y repartir mucho mejor las cargas y bueno, eso es uno de los servicios que ofrecemos. En cuanto a la reducción del ruido, hace algún tiempo ya Valraven decidió llevar a estudiar la reducción del ruido que suponía el sistema Yeti en cubierta y se optó por un laboratorio muy prestigioso en el sector acústico, un laboratorio alemán muy reconocido, y se hicieron varias pruebas para distintos tipos de cubierta, con el aislamiento por debajo de la impermeabilización, sin el aislamiento y con 100 kilos en cada pata y con 300 kilos en cada pata. Como se puede ver en la foto de arriba, van 300 kilos por Yeti y hay el aislamiento debajo del mismo, y en la foto de abajo pues se puede ver con 100 kilos cada Yeti y sin el aislamiento por debajo. De ese modo se consigue tener un campo de visión más global y en el cúmulo de los ensayos que se realizaron, el sistema BIS-Yeti obtenía unos valores de reducción de ruido mayores a 30 decibelios. Eso es un valor notable para las instalaciones en cubierta. Más allá, estudios de coeficiente de fricción, pues el coeficiente de fricción en realidad es uno de los puntos débiles de este sistema. Podría decirse que es el deslizamiento de estos soportes. Hay mucha gente que no se fía de no perforar la cubierta y nos pregunta, ¿esto si viene el viento no se me llevará a la instalación? Pues bueno, para ello Valraven ha estudiado el coeficiente de fricción que tienen tanto los Yetis como los Ursus con distintos tipos de cubierta. Como podemos ver aquí en las fotos, pues tanto con tela asfáltica como una impermeabilización de PVC como una de PDM. Y en caso que se deba justificar, pues se puede realizar el cálculo de viento según lo que nos indique el código técnico de la edificación o según el viento que nos indique la ingeniería o la propiedad. En cuanto a la carga estática segura, es una pregunta también muy típica. ¿Cuánto peso aguanta un Yeti? Bueno, pues de normal el Yeti aguanta más que la cubierta. La carga segura del Yeti es de 2 o 3 toneladas en función del perfil que utilicemos, según se utilice el 4141 o el DS5. Quedaros con ese dato de 2-3 toneladas porque también se ha realizado el mismo estudio con un pequeño desnivel en la cubierta. Eso es porque muchas veces las cubiertas son irregulares y tienen pequeños escaloncitos y esos pequeños desniveles pueden responder, pues no sé, igual a una pequeña bancada que había de alguna instalación antigua o algo, pero esos pequeños desniveles pues pueden hacer que nuestra instalación no sea totalmente uniforme. Entonces, por ello, Valraven también se ha encargado de calcular la carga estática que nos ofrece este sistema con ese escaloncito. Si vemos en la segunda foto, vemos ahí el ensayo de rotura que se produce la rotura en un lateral del Yeti. Entonces, en la derecha podemos ver el diagrama de esfuerzos, donde vemos que la carga segura es de 536 kilos. Eso no significa que rompa a los 500 kilos. Es decir, los ensayos de rotura fueron alrededor de 1.150 kilos o 1.200 kilos.
Lo que pasa que para darle un valor de carga segura en aquellas cubiertas que no sean uniformes, se recomienda no colocar en ningún caso cargas mayores a 400 kilos, tanto para el Yeti 335 como para el Yeti 480. En cuanto a la nivelación de las instalaciones, se ha consultado en las fichas técnicas de varios fabricantes de máquinas y todos coinciden en sus especificaciones técnicas que las bancadas deben colocarse de forma horizontal totalmente a nivel. Eso es fundamental para que el rendimiento de la máquina sea el óptimo y para poder garantizar la vida útil de la misma. Por eso Valraven recomienda para aquellas instalaciones que excedan 1 metro de altura o que carguen más de 250 kilos por apoyo, utilizar el Yeti 480 o algún sistema que permita regular la pata, garantizar también la verticalidad de la misma. Aquí vemos en algunos diseños pues una cubierta con un desnivel muy pronunciado, ¿no? Pues como el sistema con el Yeti 480 nos permitía colocar las máquinas totalmente a nivel. Y demás ensayos que se han realizado, pues también se han realizado pruebas de exposición al sol y a los ultravioletas, cuales son muy importantes, sobre todo en aquellos países que se encuentran más cerca del Ecuador. Por ejemplo, en España pues tenemos el caso de Canarias, que tiene un agujero en la capa de ozono que suele degradar los plásticos con gran velocidad, y también se han realizado ensayos sometiendo los Yetis a una carga excéntrica y sometiéndolos a 90 grados de temperatura durante 24 horas para observar que no haya ningún tipo de deformación. Son ensayos interesantes a tener en cuenta, pues eso, cuando se está realizando una instalación pues en algún sitio donde realmente está muy expuesto al sol, como Canarias. Y por último, pues las principales ventajas del sistema, de los sistemas Yeti y Ursus de Valraven, pues no son sistemas irreversibles, no requieren perforación de la cubierta, no requieren ni perforar la impermeabilización, ni los aislamientos, ni la barrera de vapor, como hemos visto. Son sistemas muy ligeros que se pueden subir por el montacargas, no requieren de una grúa. Por eso, por ejemplo, en hospitales que no se puede detener la actividad, pues no hace falta traer una grúa una semana antes de que llegue la máquina, pues se puede tener la bancada ya preparada para el día en que venga la máquina, ¿no? Tampoco requiere sobrecargas de peso en la cubierta. Es un sistema muy ligero, como decíamos, y Valraven también asesora y hace los cálculos de reparto de cargas en cualquier tipo de cubierta, y son ensayos de reducción de ruido, de carga, deslizamiento, exposición a las ultravioletas, y luego el hecho de que todo el material de acero en la cubierta pueda garantizar más de 1000 horas en cámara de niebla salina, también son ciertas ventajas que ofrece este sistema. Los productos ya sabéis que tenemos 3 tamaños de Yeti: el Yeti pequeño, el 130, el 335, que es de 33 centímetros y medio por un lado y 33 centímetros y medio por el otro, y el 480, que es casi de medio metro por medio metro. Al mismo tiempo tenemos 3 medias de Ursus: el de 250, el de 400 y el de 600. En cuanto a los sistemas, las soluciones estandarizadas, ya todos conocéis también los sistemas de bancadas premontadas. Tenemos el sistema simple y el sistema doble.
Para el sistema doble es para máquinas más grandes, de 2 por 1,5, o para aquellos casos en que vayan dos máquinas seguidas, en serie. También puede ser utilizado. Y luego está el HSET. Todo esto está en catálogo, ¿eh? En la página web lo encontramos. Son soluciones estandarizadas de Valraven que se ofrecen mediante este sistema. Algunos diseños de las bancadas ligeras. Este es un sistema convencional, arriostrado, por un lado, para evitar movimientos debidos al viento. El kit bancada simple, el kit bancada doble y la bancada ligera con el Yeti 130. Luego tenemos las típicas bancadas para dispositivos pesados. Se puede hacer también con el Yeti 335, ¿está? Lo que pasa que cuando la unidad, la máquina, pesa más de 2 toneladas, tenemos comprobado que el precio de la bancada es muy similar si la hacemos con el Yeti 480 o si la hacemos con el Yeti 335, lo cual, por un tema de tiempo de instalación, pues es óptimo utilizar el Yeti 480, aparte de que el sistema es más completo, que nos permite pues, regular la inclinación. Luego bancada para dispositivos pesados con carriles arriostrados por encima. Algunas unidades te dice que según cómo esté colocada la máquina necesita pues, más apoyos o menos apoyos según el eje en el que vaya a apoyar. En este caso apoyaría sobre los carriles, los largueros. Y luego la bancada pesada para dispositivos muy pesados es una bancada Max. El carril longitudinal es un carril Max, lo cual pues, nos ofrece un sistema más robusto, pero tiene un inconveniente y es que el sistema Max no está, a día de hoy no lo tenemos en BUP. No ofrece las 1000 horas en cámara niebla salina, sino que es galvanizado en caliente, con lo cual nos quedamos a 600. Demás sistemas, los HSETs, todos estos sistemas son sistemas convencionales que tenemos en Valraven y que son aquellos sistemas con los que intentamos en oficina técnica hacer las prescripciones. Son sistemas que se utilizan en toda Europa, ¿eh? El HSET convencional, el HSET con la L-fixing, aquí falta la L, el HSET para 2 conductos rectangulares, el HSET para 2 conductos rectangulares a 2 niveles. Más diseños. El HSET para 2 conductos a 2 niveles, fijado mediante varilla, lo cual le da cierta seguridad al conducto de arriba, lo deja estabilizado. Ahí hacemos un empotramiento, mediante un par de apriete correcto, pues podemos fijar el conducto superior al pórtico. Y luego los sistemas estos H mediante el Ursus, sistemas para tuberías, un sistema simple con una tubería. Este sistema no centra los esfuerzos, con lo cual nos genera un momento en este perfil vertical, con lo cual solamente se puede hacer para tuberías muy ligeras. Luego pórticos HSETs de distintas modalidades para una tubería, para 2, y soportes ligeros mediante el Ursus, un soporte simple, un soporte a 2 niveles, soporte a 2 niveles mediante el Yeti 480, el soporte que veo más eficiente y rápido de montar con el Ursus, que vendría a ser un Ursus con un Hammerfix y una tubería. Esto tiene un inconveniente también en ciertos casos. Si la tubería pues, lleva frío, si no colocamos la abrazadera preaislada, nos puede condensar la tubería y esa condensación se deslizaría por el Hammerfix hasta que nos generase pues, corrosión. Y luego el HSET mediante el Yeti 130 y el carril 4121, que este sí que lo veo para ciertas instalaciones muy ligeras que hay en cubierta y también para bandeja eléctrica.
Pasos de mantenimiento, pues la escalera convencional, según el ancho y el alto, hay que colocar, pues hay que distanciar más la escalera de subida que la de bajada. El paso de mantenimiento, otros sistemas para pasos de mantenimiento, escaleras en vertical, puentes, sistema con el Yeti 130 y un sistema para el paso de mantenimiento unido a la bancada donde va la máquina. Soportes para bandeja eléctrica, también mediante el Ursus y mediante el Yeti 130. En esta sesión de soluciones en cubierta hemos querido comentar algunas soluciones en cubiertas no transitables, cubiertas pues a menudo tipo deck o parecido, en que justo debajo de la impermeabilización nos encontramos el aislamiento de la cubierta. En estos casos no podemos permitir que el aislamiento se comprima más de un 4 o un 5%. Aunque los fabricantes generalmente nos tabulen el valor de carga para una deformación del 10%, con esta deformación el aislamiento probablemente no esté trabajando correctamente, además de que en caso de que llueva se nos va a encharcar alrededor de la base en la cubierta, lo cual con ese valor lo que tenemos que hacer es interpolar y calcular cuál es la compresión hasta el 4 o el 5% de la deformación. De esta manera no se nos va a deteriorar la impermeabilización antes de lo previsto. A día de hoy, las impermeabilizaciones que hemos visto nos ofrecen generalmente un mínimo de 10 años de garantía, mientras que al mismo tiempo, entre las perforaciones que hemos visto hasta día de hoy, tampoco hay ninguna que nos ofrezca más de 3 años de garantía. Con lo cual, si perforamos una cubierta, estamos tirando 7 años de garantía de la impermeabilización por la borda. Es decir, si un fabricante de anclajes de cubierta no puede ofrecer más de 3 años de garantía en la estanqueidad de su anclaje, probablemente ello signifique que pasado ese tiempo, ese periodo, pues probablemente tengamos fugas y se nos filtre agua al interior del edificio. Entonces, Valraven también hace un tiempo hizo un estudio para distintos tipos de aislamiento en cubierta, como por ejemplo pueden ser aislamientos de Rockwool o de Isover. Pues en esta tabla podemos ver qué carga podemos aplicar según la base que tengamos en la cubierta. Por ejemplo, pues con un Yeti 480, pues Rockwool, el aislamiento de Rockwool nos permite colocar entre 213 y 255 kilos por cada base. Ello es porque el Yeti 480 reparte muy bien la carga, mientras que con el Yeti 335 pues tan solo podríamos colocar entre 107 y 128 kilos. En cuanto a las soluciones más comunes en las cubiertas, ¿por qué Valraven ofrece bancadas en la cubierta? ¿Qué ventajas nos ofrecen las bancadas? Pues bueno, las bancadas en cubierta son sistemas muy ligeros, a diferencia de las vigas metálicas que requieren de una grúa para ser subidas a la cubierta, y a diferencia de las bancadas de hormigón en que hay que subir una hormigonera y además hay que tener la bancada lista como mínimo una semana antes de que llegue la máquina, ya que dependemos un poco del factor meteorológico. Si nos llueve, pues no vamos a poder hacer el hormigón y no podremos tener la bancada lista. En cambio, pues nuestros sistemas son muy ligeros y se pueden subir por el montacargas. El factor del tiempo no nos influye si la cubierta está mojada. También Valraven siempre recomienda alzar un mínimo de 30 centímetros las máquinas respecto a la cubierta para que los equipos estén correctamente ventilados y se pueda evaporar la posible humedad o condensación que se genere debajo de las máquinas.
Son detalles que creedme que alargarán infinitamente la vida útil y harán muchísimo más fácil su mantenimiento. Podemos ver aquí varios diseños de bancadas muy diversas y, por ejemplo, en esta última hicimos una de las bancadas para una de las máquinas más pesadas que hemos calculado hasta el día de hoy. Estas máquinas pesan 13 toneladas y siempre digo que la ingeniería no tiene límites, pues no por ser una máquina muy pesada requiere también una bancada muy pesada, ¿no? En este caso tenemos una bancada relativamente ligera y sirve para repartir el peso de la máquina a lo largo de toda la cubierta. Demás sistemas en cubierta, pues el paso de tuberías y de conductos mediante el HSET y el paso de tuberías aisladas mediante el BISURSUS por la cubierta. Demás soluciones para conductos de ventilación, para tubos helicoidales, conductos rectangulares. En esta última foto, por ejemplo, se le ha añadido además un accesorio de hormigón para darle un peso añadido a la instalación y evitar así el deslizamiento de la instalación por efecto del viento. Este peso de hormigón que se le está añadiendo a los yetis no evitaría que el viento levantase la instalación, ya que el sistema en el yeti insertamos el carril por arriba. En este caso lo que sí que evitará es que se deslice por la cubierta, porque estamos aumentando la fricción del sistema mediante la cubierta. Luego, algunos ejemplos para el paso de bandejas eléctricas mediante el BISURSUS o ahora también mediante el BIS-YETI 130. Podemos hacer sistemas modulares que nos permitan distintos tipos de ajuste. Algunos pasos a nivel muy recomendables para salvar aquellas instalaciones existentes en la cubierta. Pues a menudo subimos en cubiertas aquí en España en que no los hay y nos encontramos con los conductos totalmente abollados o los aislamientos de las tuberías también totalmente abollados, las bandejas eléctricas retorcidas y pisoteadas. Pues bueno, un poco para evitar ello, Valraven propone este sistema modular también mediante las mismas bases y los mismos perfiles para hacer el paso del personal de mantenimiento. Por ejemplo, en la foto central, en la parte inferior, tenemos una bancada hecha ya, falta la colocación de la máquina aquí, pero también se ha hecho todo el paso para el personal de mantenimiento alrededor de la máquina para que se pueda acceder a la parte de la máquina que se requiera. Y por último, pues una instalación antigua, una instalación convencional de hace 50 años, y cómo desde Valraven propusimos una solución más versátil, una solución no irreversible. Podemos ver cómo el bloque de hormigón se le ha tenido que aplicar una impermeabilización extra. Y bueno, pues ofrecemos unos sistemas pues bastante más limpios y bastante más respetuosos con la cubierta, más sencillos y más duraderos. Y por último ya pues comentar las principales ventajas de estos sistemas en cubierta. Pues son sistemas reversibles y modulares que no requieren perforación de la cubierta, no perforamos la impermeabilización, ni el aislamiento, ni la barrera de vapor. Son sistemas muy ligeros que no requieren de una grúa para subir todo el material en la cubierta. Tampoco requieren sobrecargas de peso en la cubierta. Valraven ofrece también el cálculo de reparto de cargas en cualquier tipo de cubierta, ya sean cubiertas ligeras, cubiertas transitables, no transitables. Los ensayos de reducción de ruido, de carga, ensayos de deslizamiento, exposición a los ultravioletas. Y también ofrecemos un sistema global que ofrece una garantía de más de 1000 horas en cámara de niebla salina.